Ahora vamos a ver esta configuración que es estrella delta. Aquí, este era fue mi examen pues en mi semestre. Acá una recomendación, que fue un error que yo cometí, fue que recuerdo que este voltaje nos los daba, creo que en una tabla de Excel, si mal no recuerdo, algo así. Este de acá, el de que dice 217, ángulo de 0 grados. Entonces yo lo tomé como ángulo, o sea, como voltaje de fase, o no me acuerdo, pero la cosa es que era el contrario. O sea, si yo lo tomé como fase, era el de línea. Y si es que era el de línea, yo lo tomé como fase. O sea, lo tomé al revés, cosa que obviamente eso alteró todo mi resultado, ¿no? Y ya eso hizo que obviamente me ponga más baja nota o no me ponga mal en ese ejercicio. O sea, estaba bien hecho, pero como esto no, yo lo tomé como lo contrario a lo que era, digamos, que no se especificaba ahí. Mi error tal vez fue no preguntarle. Entonces, siempre es bueno que ustedes, si les pasa eso, pregunten este voltaje de que, también lo que les dije, de RMS o si es voltaje máximo, voltaje pico. En el anterior ejercicio, por ejemplo, no sé si les dije esa fórmula de potencia compleja, 3 por voltaje de fase por corriente de fase conjugada, es para valores RMS, ¿ya? Porque si es valor máximo, hay otra, o sea, es similar a esa, pero es un poquito diferente. Ya, lo mismo que vimos pues en circuitos 1, ¿no? Había una fórmula para cuando era voltaje máximo y otra cuando era voltaje RMS. Ya, esa que usamos en el anterior ejercicio es para voltaje RMS, porque yo les dije, yo voy a considerar que ese dato que se me dio es RMS. Y lo mismo acá, ¿ya? Siempre pregunten si tienen alguna duda. Yo, ¿sabes? Por no preguntar, me puso mal, ¿ya? Ya, en este caso, este dato de acá, yo lo estoy tomando como voltaje de fase AM, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los 6. Aquí, ¿qué me pide? Me pide potencia, ya, potencia, coseno, corrientes de líneas. De acá, lo único que me pide de estos 6 es este de acá. Ya, ese es el que me pide. Pero yo los voy a hallar todos para que ustedes lo vean. Corriente de línea A, corriente de línea B, corriente de línea C. Eso es lo que me pide, ¿ya? A ver, vamos a empezar acá. Por lo que tengo mi voltaje de fase AM, ¿ya? 217, ángulo de 0 grados, ¿no? Estoy con secuencia positiva también aquí, ¿ya? Consecuencia positiva. Aquí va a ser BN y CN, ¿ya? La magnitud, la misma. 217, 217. Lo que va a cambiar es el ángulo. Voltios, ¿ya? Como sabemos, en secuencia positiva, AN se adelanta, fase A se adelanta, fase B, y B a C en 120. ¿Ya? O podemos decir lo mismo que hace rato, ¿no? Que B se retrasa a A. Como A se adelanta a B, lo mismo podemos decir que B se retrasa a A. Como B se retrasa a A, yo le voy a restar menos 120, porque 0 menos 120 menos 120. B se adelanta a C, o lo mismo que C se retrasa a B. Entonces, como C se retrasa a B, entonces yo voy a restarle menos 120 menos 120 menos 240. ¿Ya? Listo. Ahora de aquí yo puedo sacar mis voltajes. Ya tengo este de acá, ¿no? Mi voltaje de fase en la fuente. Ahora puedo hallar mi voltaje de línea en la fuente. AB, BC y CA. La magnitud del voltaje de fase multiplicado por raíz de 3. 217 raíz de 3. 217 raíz de 3. Lo que va a cambiar es el ángulo acá. Para los 3 va a ser diferente. Ya. Aquí sabemos que el voltaje de línea se adelanta al voltaje de fase en 30 grados.
¿no? Este voltaje de línea AB se adelanta al voltaje de fase AN 30 grados. Entonces, ¿cómo se adelanta? Yo le voy a sumar más 30. 0 más 30, 30 grados. Como el voltaje de línea BC se adelanta al voltaje de fase BN, yo le voy a sumar menos 120 más 30 menos 90. Como el voltaje de línea CA se adelanta al voltaje de fase CN en 30 grados, yo le voy a sumar menos 240 más 30 menos 210 grados. Ya tengo esos dos. Ya, aquí, ya. Ahora aquí, fíjense que aquí el voltaje de línea en la carga, voltaje A, B, es el mismo que el voltaje de línea en la fuente, ¿ya? Porque no hay una impedancia de línea, ¿no? Entonces es como que están en paralelo, básicamente, ¿ya? Entonces este voltaje que encontramos va a ser igual al voltaje de línea en la carga. Voltaje AB. Voltaje BC y voltaje CA. Simplemente lo voy a copiar. 217 raíz de 3 ángulo de 30 grados voltio. 217 raíz de 3 ángulo menos 90 grados. Y 217 ya, ese es voltaje de línea en la carga, ya. Ahora, el voltaje de fase, fíjense chicos, es el mismo, ¿no? Esta es la fase, ¿no? De ahí a ahí. Ese voltaje es el mismo que el de la línea, no sé si lo pueden ver, ¿no? Porque esta es la fase, todo esto es la fase en la carga. Pero a la vez también es el voltaje de línea, entonces es exactamente el mismo que este también, ¿ya? Voltaje en este caso no hay neutro, ¿no? Entonces aquí, este de acá, voltaje de fase, voltaje de línea es lo mismo, no. Esto de acá lo vamos a borrar. No, este de acá. No existe neutro. Acá el voltaje de línea en delta, la carga, es igual al voltaje de fase. Voltaje de línea. Acá le vamos a poner. Y fase. ¿Ya? A ver. Ya, ahora sí. Ya tenemos eso. Ahora las corrientes de fase podemos encontrar, ¿no? Fíjense que aquí tengo el voltaje de fase o de línea de la carga y tengo la carga que está acá, que se nos dio como dato. Entonces eso fácil por ley de Ohm lo puedo encontrar, ¿no? Yo sé que por ley de Ohm voltaje igual corriente por impedancia, ¿ya? Yo ahorita tengo el voltaje y tengo la impedancia, pero yo quiero saber la corriente. Entonces, voltaje sobre impedancia. Entonces acá va a ser 217 raíz de 3 ángulo de 30 grados dividido entre 10 ángulo de menos 50 grados. Esta va a ser mi corriente de fase AN, ¿ya?
Aquí estoy usando AM. A ver. 2,17 raíz de 3 ángulo de 30. Y esto lo convertimos polar. Me queda aquí en 37,58 ángulo de 80 grados cabal, amperios. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a anotar. AN 37,58 80 grados amperios. Aquí va a ser BN y CN. 37,58. 37, la magnitud no cambia. 38, ángulo, amperios. Amperios. Ya, ahora como sabemos que la corriente de fase A se va en secuencia positiva, se adelanta a B, o es lo mismo que B se retrase a 80 le vamos a restar 120. 80 menos 120 es menos 40. ¿Ya? Y como sé que B se adelanta a C, o es lo mismo que C se retrase a B, entonces como C se retrasa a B, le voy a sumar, pero le voy a restar menos 120. Y me va a quedar menos 160. Y ya está, ya tengo eso. Ahora puedo hallar mis corrientes de línea. B, C. La magnitud, al igual que en los voltajes de línea de fase, si yo tengo mi voltaje de fase y quiero saber el de línea, lo voy a multiplicar por raíz de 3. Aquí el ángulo. ¿Ya? Ahora acá, en este caso es diferente. Aquí, a ver, vamos a hacer un dibujito. Tengo así, ¿ya? Este es mi corriente de fase N, BN y CN, ¿ya? En el caso del voltaje, decíamos que el voltaje de línea se adelantaba, ¿no es así? En este caso, la corriente de línea se retrasa, ¿ya? Así. Se retrasa. Y acá, ¿ya? Entonces, esta corriente de fase se adelanta, o lo que es lo mismo que la corriente de línea se atrasa. Entonces, esta va a ser IA. Y se retrasa también en 30 grados, ¿ya? Esta va a ser la corriente de fase BN se adelanta a la corriente de línea B. Y la corriente de fase CN se adelanta a la corriente de línea C. Ya. Y se adelantan en 30 grados. O es lo mismo decir que la corriente de línea se retrasa. ¿Ya? Acá le sumábamos más 30, ¿no? Más 30, más 30. Acá vamos a restar. ¿Ya? 80 menos 30, 50. Menos 40, menos 30, menos 70. Menos 160, menos 30, menos 190 grados. Y amperios y amperios. ¿Ya?
Entonces aquí ya tenemos todo. Aquí además nos pide el diagrama fasorial, ¿ya? Diagrama fasorial. A ver, aquí vamos a ver, tengo regla acá. Ya. ¿Cómo se mueve? Ah, ya, sí. Ya, a ver. Me pide el diagrama fasorial de las corrientes de línea. Y esto es sencillo, a ver así. Ahí. Ya. Ay. Ahora 90 grados. Tengo que estar sobre la regla. Ya. Y lo vamos a poner aquí al medio. Ya. Listo. Ya. A ver. Acá sentido, acá tengo mis corrientes de línea. Ya me está pidiendo mis corrientes de línea. Entonces acá el positivo, si recordamos, era antihorario, ¿no? Ángulo positivo es antihorario, sí. Y negativo es horario, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En 50 grados, más o menos, a ver. Si ahí es 45, un poquito más, ya ahí pongámosle 50. Mi corriente de línea. Este de acá es mi corriente de línea A, ¿ya? Y ahí es ángulo 50 grados. Listo. Ahora mi corriente de línea B. Ya. Ahí es 0, ¿no? Y como es negativo el ángulo, me voy a ir en sentido horario. En este sentido. Ya. Ahí más o menos 70. Hagámosle ahí. Menos 70. ¿Ya? Y menos 190. Ya. Okay. Ya hasta ahí son menos 180, ¿no? Entonces, ahí más o menos. Esto. Menos 190. Ahí todo eso es menos 190 grados. Listo. Y este era corriente de línea B y este es corriente de línea C. ¿Ya? Listo. Ese es el diagrama fasorial. Ahora podrían ahí sumarle las corrientes de fase. ¿Ya? Ahí mismo podrían sumarle. Por ejemplo, a ver, fase A es en 80. 80, ahí más o menos. Le vamos a poner otro colorcito, a ver. Color verde. Ya. Este va a ser más pequeño, ¿no? En magnitud es más pequeño que el de línea. Ahí.
y hasta ahí es 80 grados. Ya. Ahora el que sigue es menos 40. Ya ahí estamos en cero, ¿no? Menos 40. Tenemos que ir en sentido horario. Ahí. Menos 40. Ahí más pequeñito. Fase BN. Y vamos a ponerle menos 40 grados. Y el otro finalmente es menos 60. Menos 160, perdón. Menos 160. Pongámosle por ahí más o menos. Ya, listo. Sí. Ya, digamos aquí, a ver, ¿de dónde está acá? Hasta ahí, menos 160 grados. Y listo, chicos. ¿Ya? Ese sería el de más fracción. En este caso solo les pedía el de líneas, ya yo lo hice con el de fase. Pero no era necesario, solamente el de línea para este ejercicio. ¿Ya? Ahora, potencia activa y reactiva en la carga. Y eso ya sabemos cómo. Fácil. A ver. Rojo. Y la carga. Va a ser igual a 3 por fase, voltaje de fasor, voltaje de fase, y corriente conjugada de fase. Volt ampere. Como les dije, esta fórmula es para valores RMS. Yo estoy teniendo en cuenta que este valor que se me dio es RMS y por todo lo que encontré después también es RMS, ¿no? Si acá hubiera sido máximo, primero lo convierto a RMS. Simplemente 217 dividido raíz de 2, si es que este fuera máximo, y ya. Acá sería raíz de 2, perdón, acá es raíz de 2. Y ya. Listo, aquí en la carga. Entonces yo voy a escoger en la carga la fase A, B, A, B. Aquí es AP, ¿no? Aquí esta corriente, por si acaso, aquí hay un pequeñito error, es AP, ¿no? Porque es AB, no hay neutro acá. Aquí lo vamos a cambiar. Es como lo copié y lo pegué del otro. B, BC y C. Lo mismo acá. B, BC y C. BC y CA. Y en verde,
Lo mismo aquí, ¿ver? Ya, ahí está. Que esto lo copié de la otra plantilla. No es así, acá no hay neutro. Ya. Listo. Entonces aquí 3 por taje AP es 217 raíz de 3 ángulo de 30 grados por 37.58 conjugado. Como acá es positivo, aquí es positivo, aquí va a ser negativo menos 80. Y de ahí voy a sacar mi potencia activa y mi potencia reactiva. ¿Ya? Y eso a la calculadora. A ver, 3 por 217 raíz de 3 ángulo de 30 por 7.58 menos 80. Ay, a ver. Ay, no se puede editar y lo hice mal. 3 por 217 30. Ya. Por ángulo de menos 80. Ahora sí. Ya. Sale 27.244.66 menos 32.468.92 J. ¿Ya? Entonces de ahí, como me pide activa y reactiva, entonces de esta voy a sacar que la activa es 17.244.66 watts o vatios y la reactiva es menos 32.468.92 volt ampere reactivo. Listo. ¿Ya? Ahora aquí en el último inciso me pide el coseno de phi. ¿Ya? Coseno. O lo que es el factor de potencia. ¿Ya? Si recordamos, a ver, el coseno phi es igual potencia activa sobre potencia aparente. ¿Ya? Ahora acá tenemos la activa, la aparente la podemos sacar del triángulo de potencia, ¿no? Si se acuerdan, era algo así. Potencia activa, reactiva y aparente. Y este era el ángulo phi, que era ángulo de voltaje menos corriente igual al ángulo phi. Acá es este, es phi. Sí. Ya, entonces aquí potencia aparente es igual a la raíz cuadrada, que es la hipotenusa, de los catetos al cuadrado. Y yo esos valores los tengo. Entonces, esos valores son estos de acá, ¿no? Entonces lo voy a introducir a mi calculadora. Dos, 4, 6, 8. Me sale 3, 8, 5, 1, 6 volamperes en esto, ¿no? Ya.
Entonces, como ya tengo los dos, puedo hallar mi factor de potencia. Y la activa 27, 244 puntos. Me sale 0.6